A continuación seguimos con la comunicación de Igor Conde Cortavitarte, titulada Obesidad infantil, una propuesta para aumentar la actividad física en el futuro desde el marco de la teoría de la autodeterminación. Bueno, pues buenas tardes a todos. De entre todos los temas que recogía la gira en contra de la pobreza infantil, hubo un tema que me llamó especialmente la atención porque dediqué a él parte de mi trabajo de fin de carrera y fue donde realmente me sensibilicé acerca del tema, que es el tema de la obesidad infantil. Entonces, en esta comunicación lo que he hecho ha sido hacer una propuesta para luchar desde el campo de la educación en contra de ella. En primer lugar, para hablar de la obesidad infantil, lo primero es definirla. La Organización Mundial de la Salud la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y entre las consecuencias que tiene la obesidad infantil, las más comunes son las altas probabilidades de generar una serie de problemas de salud en edad adulta, tales como cardiopatías, diabetes, trastornos en el aparato locomotor, algunos tipos de cáncer como endometrio, mama y colon o incluso discapacidad. En la gráfica que aquí os muestro están, digamos, las cifras, según la Organización Mundial de la Salud, de los niños y niñas menores de 5 años que presentan sobrepeso o obesidad en el mundo. En el 2013, más de 42 millones de niños y niñas menores de 5 años en el mundo presentaban obesidad. Es una cifra que cada año, desde 1980, cada año aumenta y es bastante alarmante. Y si aún no fuera suficientemente alarmante, la propia Organización Mundial de la Salud para 2025 pronostica que habrá más de 70 millones de niños y niñas menores de 5 años que padecen sobrepeso y obesidad en el mundo. Estas cifras son a nivel mundial, pero ¿y en España? Bueno, pues esta noticia es del periódico de Wall Street de hace 3 meses aproximadamente, en el que coloca a España en el ranking, el número 1 en obesidad infantil en Europa, presentando un 30% de los casos de los niños de nuestro país que tienen sobrepeso o obesidad. Es decir, 3 de cada 10 niños en nuestro país presentan sobrepeso o obesidad. Las causas principales de la obesidad infantil son 2. En primer lugar, un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas, debido a como se ha comentado aquí en varias ocasiones, el exceso de comida hipercalórica y de comida basura que podemos encontrar en prácticamente cualquier sitio, comida rica, o sea, hipercalórica que tiene muchas calorías y ricas en grasas y en azúcares y sales. Y por otro lado, la segunda causa y la que es más importante, es un descenso de la actividad física, debido a que el mundo, cada vez más urbanizado y digitalizado, ofrece menos posibilidades para realizar actividad física. Ello sumado a que el propio sobrepeso o la obesidad resta posibilidades a los niños de participar en juegos que promuevan la actividad física, crea una espiral en la que tiene sobrepeso porque no haces actividad física y no haces actividad física porque tienes sobrepeso. Y es una espiral de la que una vez que se entra, pues es muy difícil salir. En esta misma línea, desde el campo de la educación tenemos, como docentes en general y sobre todo los docentes de educación física, tenemos el reto de hacer que los niños adquieran el placer y los hábitos saludables de realizar actividad física, sobre todo en el presente y mucho más en el futuro, para evitar todo este tipo de problemas y de consecuencias que antes nombré. En esta línea, diversos estudios señalan que el descenso de la motivación hacia la actividad física va disminuyendo a medida que avanzan los años de escolarización obligatoria, de tal manera que la mayor tasa de abandono de actividad física oscila entre los 12 y los 18 años de edad, justamente cuando acaba la educación primaria. Y bueno, para hacer frente a este problema, mi propuesta se basa en la teoría de la autodeterminación, que es una macroteoría desarrollada durante las 3 últimas décadas y que ha supuesto un marco teórico válido para comprender tanto la motivación humana como la personalidad. Ha sido aplicado a diversos ámbitos y muy recientemente se ha empezado a aplicar al ámbito de la actividad física, de tal manera que es capaz de dar respuesta al abandono de la actividad física. Este modelo explicativo de la motivación humana lo que determina es en qué medida un individuo es capaz de involucrarse o no libremente en la ejecución de una actividad, buscando siempre que la actividad sea lo más autodeterminada posible, es decir, desarrollando la motivación intrínseca. Esta teoría postula que la conducta puede estar desmotivada, motivada extrínsecamente o motivada intrínsecamente dentro de un continuo de autodeterminación. De tal manera que, digamos, la conducta menos autodeterminada es la desmotivación, que es cuando la conducta no está ni motivada ni extrínseca ni intrínsecamente. Después, en el camino, digamos, hacia la autodeterminación encontramos la motivación extrínseca,
que está caracterizada porque está presente recompensas externas, es decir, la actividad se realiza por un fin y para conseguir algo, y no por sí misma. Bueno, hay 4 tipos de motivación extrínseca: regulación externa, introyectada, identificada e integrada, que depende de la autodeterminación que presente, está más o menos autodeterminada. Y en último lugar está la motivación intrínseca, que es cuando la actividad se realiza por el propio interés que despierta y que es, digamos, la motivación que debemos potenciar en los alumnos si queremos que no abandonen la actividad física. Como curiosidad, en la motivación intrínseca el interés no desaparece aún después de haber conseguido el objetivo. Bueno, y en cuanto, digamos, a la teoría de la autodeterminación aplicada al ámbito de la educación física, digamos, las investigaciones de esto es prácticamente inexistente, pero sí que una serie de autores han propuesto una serie de estrategias para llevar a cabo esta teoría en el ámbito de la educación física. No sé si se verá bien, aquí se muestran las 9 estrategias y, bueno, un poco por encima, pues promover un feedback positivo se refiere a realizar una retroalimentación positiva afectiva, bueno, realizar comentarios a los niños como, por ejemplo, pues qué bien has hecho esto, me gusta cómo lo has hecho, eso está muy bien, porque esto se ha demostrado que aumenta la motivación intrínseca, en oposición a decir una retroalimentación negativa, como por ejemplo, pues no me ha gustado esto lo has hecho mal, o has colocado mal los brazos, que se ha demostrado que la motivación intrínseca disminuye. Promover metas orientadas al proceso, es decir, hacer consciente al niño de que se centre en su actividad y que no se fijen en cómo lo hacen los demás, porque esto, digamos, hace disminuir la motivación intrínseca. La tercera estrategia es establecer objetivos de dificultad moderada, es decir, establecer objetivos o metas realistas y alcanzables. Pues una de las principales características de la teoría de la autodeterminación es hacer sentir competente al individuo o al participante, y promoviendo, o sea, estableciendo objetivos que sean alcanzables, vamos a conseguir que el participante o el individuo, el niño, se sienta competente y pueda alcanzar, digamos, en esa actividad, llegar más lejos en ella que si directamente ponemos el objetivo súper lejos. En cuarto lugar, dar posibilidades de elección, porque se ha demostrado que la motivación intrínseca aumenta cuando los individuos o los participantes forman parte del proyecto y pueden elegir, pues, tanto los objetivos como las actividades como los materiales. Explicar el propósito de la actividad. Bueno, esto también nos ocurre a nosotros cuando hacemos una actividad, sobre todo física, y no sabemos por qué la estamos haciendo, nuestra motivación disminuye. Sin embargo, si somos conscientes de que estamos haciendo tal ejercicio porque vamos a ser más rápidos, más ágiles, vamos a tener más resistencia, vamos a ser más fuertes, en fin, nuestra motivación intrínseca, que es la importante, aumenta. Fomentar la relación social. Este tema es muy importante porque aquí se están centrando actualmente todas las investigaciones del ámbito de la teoría de la autodeterminación en el ámbito de la educación física. Y es que se está demostrando que el aprendizaje cooperativo, que es un aprendizaje en el que no existe la competitividad entre individuos, aumenta la motivación intrínseca. El aprendizaje cooperativo es un estilo de enseñanza que se caracteriza porque todos los participantes forman parte de un mismo equipo y todos reman, digamos, en una dirección. ¿Puede haber competición? Sí, pero nunca entre ellos. Por ejemplo, competición contra el reloj, de tal manera que tengan que hacer X actividad y tengan que hacerla en el mejor tiempo posible, batir el récord que tenían, pues, otra clase, por ejemplo. Eso aumenta mucho y es donde se están centrando ahora mismo en las investigaciones, la motivación intrínseca. Utilizar las recompensas con cuidado, por lo que dije antes, que si introducimos recompensas estamos favoreciendo la motivación extrínseca, que no es positiva, o no tanto como la intrínseca. Desarrollar un estado de flujo. El estado de flujo, en términos de la psicología, se refiere a un estado psicológico óptimo. Y, en último lugar, concienciar de la necesidad de aprendizaje, es decir, hacer consciente al niño de que con esfuerzo y a través del aprendizaje todo se puede conseguir. Y bueno, mi propuesta está basada en todas las estrategias que acabo de mencionar. Y bueno, tuve la oportunidad de llevarla a cabo en mi trabajo de fin de carrera, que era sobre la fuerza en niños. Y entonces los objetivos son el trabajo de la fuerza en niños y aumentar la motivación intrínseca. La temporalización son 4 sesiones en un mes, es decir, una sesión a la semana. Esto es debido a que el trabajo de la fuerza en niños es muy exigente y tiene que haber un descanso óptimo entre sesión y sesión, pues si no, pues vamos a provocar lesiones y no es positivo. Y necesariamente, entonces, esta unidad didáctica estaba incluida dentro de otra actividad, de otra unidad didáctica, En mi caso era una unidad didáctica de desplazamientos que se llamaba Nos Movemos. Los destinatarios, la he destinado para sexto de primaria, y la metodología, una asignación de tareas por el mero hecho de evitar una instrucción clásica, un mando directo, y, como os dije antes, a través del aprendizaje cooperativo, pues se está demostrando actualmente que es bastante beneficioso para aumentar o desarrollar la motivación intrínseca.
Y nada, espero que hayamos sido, o que nos hayamos hecho conscientes un poco de los datos de la obesidad infantil, de lo que yo me di cuenta cuando hice mi trabajo de fin de carrera, de lo importante que es, y de que cada año las cifras aumentan y que si desde el marco o desde el ámbito de la educación física y de la educación en general no nos hacemos conscientes de ello y no ponemos o no usamos herramientas para hacer frente a ello, pues dentro de unos años los datos serán peores y las consecuencias, todas las enfermedades que se desarrollan en la edad adulta, no las vamos a poder evitar. Muchas gracias.